Hola, espero que te encuentres bien. Bienvenido de nuevo a mi canal. En el día de hoy vamos a comenzar un tema que hace rato vienen algunos pidiendo, que es el tema de línea de transmisión, ¿sí? En comunicaciones hablamos muchas veces de línea de transmisión y bueno, la idea un poquito es ver, para poder entender cómo funciona la línea de transmisión, qué es una línea de transmisión, por lo menos la teoría del funcionamiento, conocer las que existen, a buscar la más adecuada, la mejor para nuestro trabajo, ¿sí? Y bueno, tengan en cuenta que a aquel que le interese todo el tema de comunicación, voy a hacer un par de videos para poder comprender qué es la línea de transmisión y cómo utilizarlo. ¿Sí? Si te interesa, mirate el video y espero que te guste. Bueno, el tema que nos toca hablar hoy es el tema de línea de transmisión, ¿sí? Un tema muy importante a la hora de desarrollar un proyecto, elegir el mejor conductor, la mejor línea de transmisión, no solamente para el tema de radiofrecuencia, qué cable elegir o porque hay tanta diferencia. Si uno ve en el mercado van a ver que uno a la hora de elegir una línea de transmisión hablamos de impedancias diferentes, de factor de propagación o de un cable al otro, por qué un cable es de una manera, de otra manera, no solamente obviamente en radiofrecuencia, sino también elegir para hacer una red de comunicaciones, de internet, por qué hay tanta cantidad de cables y qué características tiene. Bueno, lo primero que tenemos que saber que en toda comunicación, típico, esto tenemos un emisor, un traductor, ¿sí? Temas que ya hemos hablado en el canal. Si ustedes quieren ver un poquito de lo que es un transmisor, un receptor, vean en AM o en FM modulación, ahí hablamos de lo que es un transmisor y un receptor, pero lo que vamos a abordar del tema en comunicación es el canal. El canal es el tema que abordaremos hoy, y dentro del canal podemos decir que tenemos, podría ser de transmisión de radio, tema que hemos tocado. Si no lo viste, fíjate que hay unos videos de propagación. Otro canal puede ser la fibra óptica, muy acorde al momento, a la época. Hoy por hoy se está imponiendo mucho el tema de transmitir la información a través de la fibra óptica por su ancho de banda, tema que abordaremos en otros videos. Y el cable metálico, hoy nos toca ver el cable metálico, el canal del cable metálico, y dentro digamos del cable, bueno, yo puse acá un coaxil, pero veremos que no es el único cable metálico que existe en comunicaciones. Dentro de las líneas de cable metálico podemos hablar, o por lo menos definir, dos claras líneas. Una, la que es la coaxil o coaxial, ¿sí? En el cual tenemos un sistema que digamos cilíndrico, donde tenemos un mallado y un eje central. Este tipo de líneas se las conocen como desbalanceadas o no balanceadas. ¿Por qué? Porque justamente es asimétrico la puesta a tierra, ¿sí? Digamos, la tierra que iría en el mallado que está acá, bueno, y acá inclusive tiene una protección metálica, hace que haya un tamaño diferente con respecto al conductor central, que es donde digamos iría toda la información y regresaría por el puesto a tierra. ¿Sí? Se le conoce como desbalanceada este tipo de líneas, en el cual tenemos este punto que es el mallado, se lo conoce como aterrizado o a tierra, es el que va a ir. En cambio, la otra tipo de líneas que hay, que son de menor pérdida, aunque parezca mentira, estas tienen menor pérdida, son las bifilar o paralela. El problema de estas líneas es que son de una impedancia, un tema que hablaremos más adelante, que es el tema estos de impedancia. En líneas de transmisión no hablamos de resistencia, sino hablamos de impedancia. Son las líneas abiertas o paralelas, como las que se usaban antiguamente en televisión, o pueden ser de este tipo, que son
con dos cables que son de tipo, se las conoce como simétricas o balanceadas, porque los dos conductores son exactamente igual. En algunos casos inclusive puede tener digamos, un aterrizado, un puesta a tierra para evitar las interferencias, como es estos cables mallados que están ahí, pero nada tienen que ver con la información, digamos, que iría por uno y retrocedería por el otro. O también conocemos como el par trenzado, en el cual vemos este típico que se usa en las redes informáticas, donde vemos 8 conductores, de los cuales están trenzados de a pares, justamente para evitar la interferencia entre un conductor y el otro, que veremos más adelante qué características tiene este tipo de conductor, o de cómo conocerlos, o por dónde iría la información o por dónde retrocedería, y si se usan realmente los 8 conductores. Entonces, las características eléctricas que vamos a hablar hoy nos toca el tema de características eléctricas, es que vamos a tomar como ejemplo una línea, la más simple de todo, que es la bifilar, para poder entender el tema. Siempre digo que nosotros, los docentes, tratamos de tomar temas, digamos, o que sean por lo menos fáciles para entender, para después llevarlo a otras complejidades. Entonces lo más sencillo siempre es tomar una línea bifilar, en el cual tenemos dos conductores exactamente iguales, separados por un material dieléctrico. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta en cualquier alambre, cualquier conductor, aparece una cierta inductancia, una bobina. Todo conductor, más allá de un cable, tiene digamos, un efecto de bobina. ¿Por qué? Porque al circular electrones por él, por el mismo conductor, genera un campo magnético y aparece lo que nosotros conocemos como inductancia, que es el valor de bobina. Entonces, en primera instancia, si uno ve un conductor, lo que estaría viendo una línea de transmisión es dos bobinas. ¿Qué más acontece? Bueno, si tomamos en cuenta, obviamente, entre bobina y bobina, como hay un dieléctrico, ¿qué vamos a tener? Que existe, digamos, una capacidad, porque como son ustedes recuerden lo que es capacitor. En el capacitor tenemos dos placas y un material aislante en el medio. Por lo tanto, en toda línea de transmisión, una de las características que tiene, que podemos decir entre la inductancia, es que aparece un capacitor entre medio de las dos bobinas. ¿Qué más se tiene que tener en cuenta? Bueno, otro punto, que es el tercer punto que yo puse acá, es también otra característica a tomar en cuenta, es que los alambres presentan una resistencia eléctrica. ¿Sí? La resistencia eléctrica, que en el caso de comunicaciones para la continua, si uno ve un conductor, digamos, en continua, ¿qué es lo que va a notar? Que la corriente circula por todo el conductor. Esto que está en gris, siempre que hagamos circular corriente, aprovecharemos todo el conductor. Pero ¿qué pasa cuando hay en comunicaciones? En comunicaciones el problema es que no es una corriente continua, es una corriente alterna, y es de una frecuencia mucho más elevada. Por lo tanto, a medida que aumenta la frecuencia, lo que va haciendo la corriente es circulando por la periferia. Por lo tanto, el centro no se utiliza, o sea, no circularía corriente. A esto se le llama efecto pelicular. Este efecto pelicular se produce en frecuencia alta. Por eso, si uno mira algunos cables coaxiales, ¿sí?, va a notar que el centro, por donde iría, digamos, la corriente, es hueco, es como un tubo. ¿Por qué es un tubo? Porque no tiene mucho sentido utilizarlo con cobre en su interior, ya que la corriente iría por la periferia, ¿sí? Esto sucede, obviamente, ustedes me dirán, pero en 50 ciclos, no, en frecuencias bajas, digamos, se aprovecha también el interior, a pesar de que a veces existen cables específicos que pueden ser su interior estar ahuecados por una cuestión de refrigeración o lo que sea. En comunicaciones es típico ver este tipo de cables para utilizar en alta frecuencia. Este es un coaxil especial que se llama Cellflex, utilizado en alta frecuencia, pero a veces en baja frecuencia es también de tipo sólido, ¿sí? Lo veremos cuando veamos las características de cada cable coaxil, para poder entender por qué elegir uno y por el otro, lo veremos. Por lo tanto, si yo haría una representación de un cable coaxil, ya me aparecería la inductancia propia del conductor, la capacidad entre conductor y conductor producida por el dieléctrico, y a su vez la resistencia propia del cable, del cobre. Obviamente esto tengan en cuenta, como vimos el tema de resistencia, cuando más largo obviamente aumentaría su resistencia eléctrica. Hay videos, fíjense que hay videos que
que yo explico el tema de la resistencia eléctrica por el cobre, pero ya aparece un parámetro, un fenómeno eléctrico más en un conductor. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Que cuando pasa por un conductor, o sea, corriente, fíjense que yo hago, digamos, como símbolo positivo, en su interior tenemos un dieléctrico, tiene, obviamente está compuesto de algún material plástico o algún elemento tipo aislante, hace de que el átomo de ese elemento que está tenga electrones en su periferia y, vamos a para atrás, perdón, acá yo dibujé el átomo. Fíjense que cuando pasan las cargas positivas, o acá tenemos el ciclo positivo, ese electrón va a tender a ir hacia este lado. Por el contrario, cuando retrocede por este lado, ese electrón tiende a ese lado. Esto hace una deformación digamos, del electrón, y hace lo que produce es un calentamiento del material. Muchas veces yo he visto que en algunas empresas que inclusive quieren probar elementos plásticos para ver si son buenos dieléctricos en los aislantes de las líneas, lo saben someter inclusive hasta el microondas. Colocan un plástico dentro del microondas y observan si el material se calienta, si sufre digamos, un aumento de temperatura, indicando que obviamente el material, digamos, en alta frecuencia no es de buena calidad. Pero bueno, esto es, digamos, algo que yo les cuento que a veces se hace en la práctica en algunas empresas. Pero normalmente hay materiales, tengan siempre en cuenta que uno a veces realiza una línea de transmisión, puede ser una línea abierta, que veremos que se puede construir, si se pueden construir, y utiliza como materiales aislantes no solamente el aire, sino para mantener separados los conductores, algún plástico o algún tipo de material, y nota que está muy bien para la continua, pero cuando lo somete a alta frecuencia, a medida que aumenta la frecuencia, comienzan a aparecer las pérdidas. ¿Pérdidas por qué? Justamente por conducción, por la resistencia de los aisladores. Entonces, normalmente también se conoce como pérdidas dieléctricas, que se produce por esta deformación. Entonces, si yo realmente viera un circuito equivalente de una línea de transmisión, ya observaría que, aparte de las bobinas, el capacitor del dieléctrico y la resistencia del propiamente material, aparecería esto que se llama conductancia, producida ¿por qué? Porque justamente esta conductancia se produce por las pérdidas que hay por conducción o pérdida dieléctrica del material. Muchas veces uno este circuito lo podría simplificar tranquilamente con esto. Entonces ya acá vería una línea de transmisión real, en el cual observo que mi línea de transmisión ya no es solamente un conductor, sino que hay una bobina, hay un capacitor y resistencias. Esto es típico de las características que estamos viendo que aparecen en una línea de transmisión en comunicaciones. Nosotros normalmente lo que tratamos de hacer siempre para poder entender y para poder comenzar a estudiar línea de transmisión, tratamos de eliminar las pérdidas por resistencia, ¿sí? Tanto de la resistencia, o sea, la resistencia que produce el dieléctrico, como la resistencia propiamente del alambre, a pesar de que sabemos que existen. Para poder comprender el funcionamiento, muchas veces los profesores lo que hacemos es eliminamos y imaginamos como líneas casi ideales para poder comprender. Esto es típico. Si yo llevo una línea, una cosa es lo que yo siempre digo al alumno, una cosa es lo real en la práctica y una cosa es lo ideal. Lo ideal lo vemos para poder comprender el funcionamiento y descartar elementos que podrían complicar a la hora de hacer un análisis. Y como vemos, bueno, existen dos representaciones. Si yo pudiera representar una línea de transmisión en un bloquecito, por ejemplo, en pequeños modulitos o en secciones, en el cual podría yo representar a la bobina, esta anterior, recuerden como estaba antes, ¿sí? Yo lo que hago es eliminar esto que ven acá, que es la conductancia, ¿sí? Por pérdida del dieléctrico y las pérdidas de resistencias por el conductor, lo elimino y me queda un capacitor y una bobina. Ahora esa bobina yo la puedo partir al medio y poner, ven que dice L dividido 2, y en el medio un capacitor. A este circuito se lo conoce como circuito equivalente tipo T, porque parece una T. O también este que se llama pi. ¿Por qué? Porque lo que yo hago, divido el capacitor en 2 y lo que pongo es una bobina. Bueno, son dos representaciones típicas que uno ve en cualquier libro de comunicaciones, como uno representaría una línea de transmisión. Una línea de transmisión, podemos decir, ideal, ¿no?
Y acá vemos la misma, como estaría en 5 secciones. O sea, uno podría representar en 5 secciones diferentes a una línea sin pérdida. Entonces yo veo que acá veo que hay un bobina, capacitor, un equivalente T o un equivalente pi. Digamos, a fines casi visuales es casi lo mismo. La única diferencia es como estar. Acá tengo, digamos, las bobinas y acá estaría medio capacitor y medio capacitor. Y acá obviamente tengo media bobina. Pero bueno, uno podría decir que una línea de transmisión es sin pérdidas, ideal, estaría representado por un conjunto de secciones de un circuito equivalente T o un pi. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a empezar un poquito. Uno puede decir que una línea de comunicación se llama línea de retardo también. ¿Por qué? A ver, si la señal digamos, nosotros sabemos que la señal de radiofrecuencia que se propaga por el aire se propaga, podríamos decir, de forma ideal a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Pasa lo mismo en una línea de transmisión? No, no pasa lo mismo, porque acá tenemos bobinas y capacitores. Por lo tanto, vamos a suponer que yo pongo una fuente de continua, yo cierro, cuando cierro la llave, lo que hay es, comienza a circular corriente, ustedes se recuerden que ya vimos un tema como es el tema de circuitos sintonizados. Vamos a observar que digamos, por L2 comienza a circular corriente, se produce una acumulación de campo magnético. Cuando digamos, se hace máximo, luego se comienza a cargar este capacitor. Cuando se cargó este capacitor, carga esta bobina, o sea, esto se carga eléctricamente, carga esta bobina de forma magnética, luego carga eléctricamente esto así y comienza a cargarse elemento por elemento. Por lo tanto, este tiempo, ¿sí?, que uno a veces lo ve como tau, ¿sí?, en carga y descarga de un capacitor o una bobina, que es lo mismo, uno vería que hace un retraso de la circulación de corriente, no avanza como uno esperaría que avance una línea de transmisión. Eso uno tiene que tener en cuenta que cuando se propaga una señal por un conductor, obviamente no se propaga a la misma velocidad que de la luz. Entonces, esto si yo tuviera que calcular el tiempo de retardo de una sección, o sea, supongamos de un circuito de tipo pi, uno podría decir que el tiempo de retardo es el valor del capacitor por el valor de la capacidad, todo la raíz. La raíz de esto me va a producir el tiempo de retardo que se produce en una sección de esto, ¿sí? En un tiempo de retardo en una sola sección, y me va a dar el segundo. Si yo quisiera saber cuánto se va a retrasar una señal, obviamente produce que este tiempo de retardo, digamos, va a ser por el número de secciones. Esto es típico cuando yo veo a veces que uno ve una comunicación y va por dos vías. Por ejemplo, va por vía aérea. Si uno vea, no sé, un partido de fútbol, lo escucha por radio, por ejemplo. Hay gente que es muy común que ve un partido de fútbol por televisión y escucha por radio. Normalmente la señal no van a la misma velocidad, entonces uno puede escuchar a veces mucho más anticipado una señal que viene por el aire que alguna que viene a través de una línea coaxial. Ustedes tengan en cuenta que el videocable de tipo analógico, no hablemos del digital que tiene un procesamiento, pero el tipo analógico viaja por una línea de retardo que es una línea coaxial y obviamente normalmente llega a destiempo con respecto a lo que sería, ¿sí? Entonces eso es como funcionaría de retardo. Bueno, la idea un poquito de lo que vimos hoy es algunos aspectos principalmente eléctricos de la línea, y la semana que viene estaríamos viendo cómo se propaga la señal, más allá de esto que vimos hoy como un retardo, cómo sería el avance de la tensión y la corriente, tanto de la continua como de la alterna. ¿Qué importancia tiene? Bueno, para poder entender conceptos como relación de onda estacionaria, ¿sí?, que es este efecto que produce de la corriente porque retrocede en línea, para poder justamente entender conceptos como adaptación de impedancia. Bueno, espero que te haya gustado. Sí, hoy vimos un poquito las propiedades eléctricas de una línea de transmisión, ¿sí? La próxima clase veremos cómo funciona, cómo se comporta la corriente, la tensión, cómo es el desplazamiento en una línea de transmisión, tanto de la continua como la alterna, y la importancia de poder comprender el funcionamiento de la línea de transmisión justamente es poder entender después el tema que hablaremos, que es el tema de antenas, cómo funciona la antena y por qué una antena tiene una determinada medida. Así que bueno, espero que te haya gustado. Si fue así,
dale like, no dejes de suscribirte y nos estaríamos viendo la semana que viene.